Sin dudas, la región sur de nuestro país, al ser una de las más remotas, es también una de las más olvidadas y descuidadas por nuestros gobiernos. Sin embargo, alberga gran cantidad de belleza natural contenidas en los parques nacionales Sierra de Bauruco y Parque Nacional Jaragua. El Grupo SOS Ambiente RD, atendiendo la preocupación y el llamado de organizaciones hermanas y de los lugareños, realizó un recorrido de la mano del Grupo Jaragua para documentar y exponer la situación de estos parques nacionales. Uno de los graves problemas que afectan a nuestros parques nacionales es el problema de la agricultura ilegal. Grandes extensiones de bosques son talados para propiciar esta actividad en estos terrenos. Temprano en nuestro recorrido pudimos observar sembrados de aguacate, habichuela, ajo, cebolla, zanahoria, papa y otros productos agrícolas que no deberían estar en este parque nacional. La agricultura ilegal genera un grave problema de deforestación en nuestros parques nacionales. Estos árboles talados ilegalmente son utilizados para diversos fines, en su mayoría para producir leña y carbón vegetal. También, dependiendo del tipo de árbol, son utilizados para fines maderables, para producir muebles y madera para la construcción. Estas actividades dan espacio a serios problemas como son los incendios forestales generados por incendios intencionados que se salen de control. Continuamos con nuestro recorrido en la región sur del país, haciendo una parada en un bosque húmedo a solo 2 minutos de la entrada del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Yolanda León, de Grupo Jaragua, nos da detalles sobre este lugar. Siento que esto es algo bello, pero lamentablemente cuando la gente no ha tenido mucha educación y que está sobreviviendo el día a día, esto no lo sensibiliza. Entonces aquí tenemos un gran reto y es que todo el agua aquí es subterránea. O sea, tú ves que aquí cae agua, o sea, tú lo sientes el agua, pero tú no la ves corriendo en superficie. Entonces eso hace que la gente piensa que eso, cuando ve un manantial o cuando ve el río con agua, que hay varios manantiales en toda la cerca del río, la gente cree que eso es Dios y que eso va siempre a seguir fluyendo y cuando deja de fluir es el fin del mundo. Entonces no ve que desde aquí ya comienza a percolarse un agua que está contribuyendo a acuíferos subterráneos y que por la pendiente se va moviendo hacia allá. ¿Cuál es el porcentaje de bosque húmedo que tú tienes? Mira, de Bauruco yo te diría es menos de un 10% del parque. ¿Y cuánto está amenazado? Todo. Ya hay pedazos de bosque desconectados, o sea, era toda una franja y ya tú tienes pedazos de bosque como islas. Ese canto tan nostálgico del jilguero para mí va tan cerca con lo que yo siento cuando yo entro en un bosque húmedo. Es un lamento y a veces yo estando en el bosque húmedo también tú oyes el hachazo en el fondo. Chao, 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 chao. Y tú lo ves y no lo... Entonces es mucho sentimiento que yo siento cuando entro en un bosque así. Y tú sabes, yo creo que deberíamos darle un chance. Deberíamos darle un chance a este lugar, a estas especies. Estos son lugares de inspiración, es donde el alma humana se eleva más allá de lo mundano. Y no estamos quedando como país sin eso. Y yo creo que eso las generaciones futuras nos lo van a reprochar. Entonces, es ahora o nunca, porque esto no se reemplaza, esto no se puede restaurar. Aquí hay un juego de poder, juego de beneficio, es un área muy remota, o sea, ustedes lo han vivido. Que es difícil que alguien se dé cuenta porque por lo general no pasa por aquí. Sí. Y ellos apuestan a eso. Pero yo creo que si aumentamos el nivel de conciencia y también esto se amarra con la situación que está pasando en otras áreas que quizás son más cercanas de otras personas, vamos a ir sumando una voluntad de que queremos áreas protegidas que sean verdaderamente protegidas. O sea, no queremos área en papel. Esto se llama parque de papel. Y eso se ha estudiado en muchos países, que declaran parque pero después no hacen nada. Entonces, es una forma más de corrupción para mí. O sea, es tú quitar un terreno al colectivo para sacar un beneficio propio. Y eso yo entiendo que es una corrupción. Solo hace falta venir y echar un vistazo para darse cuenta de la grave situación que afecta esta región. No solamente la agricultura ilegal y la tala de árboles ha afectado esta zona, también la minería, que durante años ha destrozado y devastado este suelo, provocando daños y un impacto ambiental irreversible e irreparable. A pesar de que hay una sentencia reciente que prohíbe los trabajos en esta mina, pudimos ver camiones entrando y sacando material. Durante nuestro recorrido, hicimos paradas en varios puntos estratégicos, entre ellos Cabo Rojo,
y Bahía de las Águilas, para ver los nidos de las tortugas tinglares que en esta temporada vienen a desovar en estas costas. Bahía de las Águilas, al igual que nuestros parques nacionales, han sido víctimas de la complicidad, falta de atención y dejadez de nuestros gobernantes y de muchos de nosotros mismos. Tu país, ese país que tú tanto quieres, Bahía de las Águilas, Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, los parques nacionales, están esperando por ti. Solamente necesitan un ratico de tu atención y que tú le comuniques a toda tu comunidad, a tu gente, que es importante conservarlo, pero conservarlo de verdad, no simplemente que se quede en un nombre de parque nacional o en un papel. Toma acción, ven y mira lo que está sucediendo aquí. Mira cómo la minería de gente muy relacionada al gobierno están destruyendo lo que nos toca a nosotros, lo nuestro, lo que tus hijos, mis hijos, los hijos de nuestros hijos se supone que tienen que disfrutar. El agua, los bosques, los pocos bosques que nos quedan. Señores, vamos a tomar acción. Hay un dicho que dice que trates de parar la respiración contando dinero a ver si vas a aguantar. Y es un mensaje, señores, que nosotros estamos viviendo ahora mismo, que el dinero está importando más que respirar, que el agua, que los árboles. O sea, nosotros no estamos pensando en un futuro, estamos pensando en el ahora, en que lo que hay que destruir para ganar más. Y lamentablemente, esto depende de nosotros. Esto no depende de un gobierno, porque el gobierno es parte de todo lo que está pasando aquí. Porque con un simple papel que dice que tenemos parques, no es suficiente. Porque los parques que dicen en esos papeles que tenemos, resulta que nos lo están destruyendo. Y que no hay nadie que lo está velando. Que los guardaparques que hay, señores, ganan una miseria, que no tienen cómo llegar a los parques. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo ahora, aquí, ahora. Y si tú no actúas ahora, mañana esto no va a estar. Y hay que hacer algo. Hay que involucrarse, tenemos que atrevernos y dar la cara. Esta juventud no puede seguir dormida y esto es de todos. Esta isla nos tiene que doler a todos. Porque la clase representante que está ahí arriba, que a mí por lo menos no me representa, lo está haciendo mal. Y eso hay que sacarlo a la luz pública. Tenemos que ver la realidad y abrir los ojos. Entonces, únanse. Hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. El momento ideal era hace 10 años. Y el otro momento es ahora. Hay que actuar, porque no queremos Parque Nacional en papel. Lo queremos así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú le vas a decir a tus hijos? Cuando tus hijos te pregunten, papá, mamá, ¿qué país tú me dejaste? ¿Qué le vas a responder? ¿Tú quieres ser de lo que no hiciste nada, de lo que fuiste parte de la corrupción? ¿O tú quieres ser de lo que realmente lucharon e hicieron posible que tuviéramos un mejor país, que tuviéramos un ambiente que nos pudiera permitir seguir respirando aire limpio, bebiendo agua pura, escuchar los pájaros? ¿Qué tú le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué tú le vas a dejar a las próximas generaciones? Nuestros parques nacionales nos necesitan. Vamos a proteger lo que tenemos. Vamos a hacer la diferencia. Este país no va a cambiar si nosotros no somos parte del cambio. Únete a esta campaña, únete a este trabajo, únete a cada una de las personas que están luchando desde cada parque nacional por preservar lo poco que nos queda. Seamos parte del movimiento positivo. Súmate a esta lucha y ayúdanos a salvar los pocos bosques que nos quedan. Un mensaje del grupo SOS Ambiente República Dominicana.